¿Qué tal, mis foquitas del anime? Sean bienvenidos a este video. Les traigo la tercera parte del manga increíble del joven caballero en un mundo de chicas. Si no has visto las demás partes, encontrarás aquí arriba un enlace a una lista de reproducción, donde podrás encontrar todos los videos. Ahora sí, comencemos. ¿Quién es Sabine?, te preguntarás. La chica que quería abrir un burdel en el capítulo pasado. Bueno, ella es la capitana de la Guardia Imperial de la segunda princesa. Una chica que ama la violencia, que prefiere resolver las cosas a golpes antes de conversarlas. A pesar de su ruda actitud, es una persona perteneciente a la clase noble. Ella ha realizado una investigación en su unidad, dándose cuenta que la mayoría de sus chicas son vírgenes, algo que le preocupa demasiado, pues la batalla contra los bandidos está a la vuelta de la esquina. No quiere que sus chicas mueran así, es por eso que desea abrir un burdel con todo su corazón. Obviamente la princesa lo rechaza. Recordemos que ella tiene un presupuesto limitado por parte de su madre, no puede darse el lujo de abrir cualquier cosa que le plazca. La ruda Sabine empieza a llorar, pues ella no quiere morir virgen al igual que sus compañeras. También tiene el sueño de dejar descendencia en este mundo. La princesa trata de animarla, contándole que ella también es virgen, dándole ánimos para que sobrevivan a la gran guerra que se avecina, y así ambas puedan vivir su vida después de eso. Pero Sabine lo toma de excusa, diciéndole que así ambas pueden ir a un burdel. La princesa la rechaza, tirando de ella, diciéndole que ella vaya por su propia cuenta, casi desnudándola en el acto. Sabine vuelve a llorar, ya que la princesa paga demasiado poco, tan poco que apenas les alcanza para vivir, por lo que no podría pagar uno aunque quisiera. La princesa le dice que eso no es excusa, pues son parte de la nobleza, ya hubieran conseguido aunque sea un plebeyo entre todas sus compañeras y poder compartirlo. Pero a Sabine esta idea no le agrada, pues ella sigue siendo parte de la nobleza y esto está muy mal visto. La princesa no entiende esto. ¿Cómo es que no puede salir con un plebeyo pero sí contratar un servicio? Estas chicas son unas loquillas. La princesa está harta, llegando a desear la muerte de todas sus tropas. Ella está muy decepcionada de lo tontas que son sus caballeras. Ella sabe que su madre le asignó lo peor de lo peor, pero tiene que aguantar, al menos un poco más. Le preocupa el hecho de que pueda perder a Fausto, porque si pierde la gran guerra sería el final. Ella no quiere que esto pase, por nada del mundo. Sabine llora sin parar. Ella depende del trabajo de caballera, pues no tiene otro lugar a donde ir, rogando por poder mantenerlo aunque sea un poco más. La princesa se siente un poco identificada con ella, pues prácticamente ella fue abandonada por su propia madre. Nadie sabe qué pasará en la gran guerra, pues son bandidos contra los que tienen que enfrentarse. Podrían morir muchas personas, pero deben darlo todo para evitarlo. Para tratar de animarla, esta vez decide contarle la historia de un joven caballero. Estamos hablando del poderoso Fausto. Como él y su gran fuerza arrasaban el campo de batalla, veloz como el fuego, poderoso y destructor. Se cuenta que él solo llevó a la victoria a sus 20 soldados, atravesando flechas a una gran velocidad, derrotando tropas de élite como si fueran simples niños, convirtiéndose en el héroe de la anterior guerra. Ella le cuenta todo esto porque Fausto participará en esta guerra, por lo que si se adaptan a sus órdenes puede que sobrevivan. Sabine piensa que tiene razón. Fausto podría quitarle la virginidad a todas. ¡Qué buena idea, princesa! ¿Espera qué? Sabine, esa no era la idea que quería decir tu princesa. Creo que confundiste alguna parte de la historia. Pobre Fausto, ¿en qué problemas acaban de meter a nuestro prota? Para empeorar la situación, Fausto está llegando en ese momento a la casa de la princesa. La princesa está nerviosa de que Sabine vaya a decir alguna tontería frente a él, por lo que recurre a cosas desesperadas, dejándolo inconsciente y escondiéndola para que el joven Fausto no la vea. Te lo buscaste, Sabine, te lo buscaste. ¿Qué? ¿Aún no te has suscrito? Pues puedes hacerlo ahora si te gusta mi contenido. Y si ya lo estás, recuerda que puedes apoyarme con cualquiera de los dos niveles de mi membresía. El primero te ofrece las insignias del canal y estos divertidos emojis. La segunda ofrece los beneficios de la primera, más tener el privilegio de ver los videos un día antes que las demás personas, además de saludos especiales al final de los videos, todo con el botón de unirse de aquí abajo. Muchas gracias por tu apoyo, continuemos con la historia. Unos días han pasado, todos los caballeros de la segunda princesa se disponen a festejar, ya que la guerra está cerca y quizás sea la última vez que se reúnan todos. Pero con los escasos sueldos de la princesa apenas si les alcanza para algo. Sabine le da la mala noticia a sus chicas de que el burdel no va a abrirse. Todas se deprimen pues no quieren morir de esa forma tan vergonzosa.
Pero la vicecapitana trata de aceptarlo, pues sería tonto gastar lo poco que tienen en un burdel. Pero las demás chicas la agarran contra ella, pues todas quieren perder su virginidad antes de ir a una guerra de la que no saben si volverán, burlándose de la vicecapitana toda la fiesta, hasta el punto de hacerla llorar. Pobre chica, no hizo nada malo, solo quería aceptar la realidad. Sabine trata de subirle el ánimo a sus chicas, contándole la segunda opción. Así es, chicos, estamos hablando de Fausto. Ellas al principio no lo entienden del todo, pero Sabine les explica que no hay nadie mejor que él para que acabe con su vergonzosa virginidad. Al principio a las chicas no les parece buena idea, pues recordemos que el cuerpo de Fausto no es lo más guapo en este mundo, pues la gran mayoría prefiere chicos delgados y pocos musculosos. Pero Sabine los motiva de otra forma, diciéndole que hay una posibilidad de que él elija una esposa, y la persona que elija dejaría de ser pobre. Ahora sí, todas están motivadas. Empieza la batalla sexual por ver quién se queda con el matrimonio de Fausto, volviéndose enemigas a partir de ahora. Pero casarse solo es el premio extra. El verdadero objetivo es hacer que Fausto le quite la virginidad a todas, y si tienen suerte puede que lo haga al mismo tiempo. Es la batalla decisiva para conseguir a Fausto. 15 chicas deseando poder estar con nuestro querido prota. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ser él? Todas estas chicas son diferentes, con diferentes aficiones, hobbies y sueños, pero ahora todos comparten el mismo objetivo. Pasando a otra escena más tranquila, la segunda princesa deberá reunirse con su hermana mayor. Valeria siempre se ha sentido odiada por su hermana Anastasia. Incluso siente que Astarte la odia. Anastasia la mandó a llamar, pero Valeria llega con muchas ideas en la cabeza. Como que la encerrará para que no pueda dirigir la guerra, o como que la matará en esa misma habitación para que nadie se entere. Pero el verdadero objetivo de Anastasia era prepararle un poco antes de la gran guerra. Anastasia le dice que debe tener mucho cuidado con la información que consiga sobre la guerra, pues muchas veces puede ser falsa. Aunque todo esté saliendo bien, siempre puede haber algo que salga mal. Un error significa la muerte de muchas personas. En el campo de batalla tendrá que tomar decisiones, sin saber sus resultados. Decisiones que podrían acabar con muchas vidas humanas. Anastasia está preparando a su hermanita menor para lo peor. Y hasta aquí dejaremos la historia del día de hoy. Gracias por ver este video al final. Como siempre, nos veremos en próximos videos. Les mando un besote enorme.